Muy buenos días, República Dominicana, y buenos días al mundo que nos sintoniza a través de la plataforma digital del Nuevo Diario RD. Estamos de regreso en esta que es nuestra casa, el Nuevo Diario AM, después de una ausencia de unas semanas por razones laborales. Ya estamos reintegrándonos de nuevo. Y estamos aquí para cada mañana llevarles a ustedes los principales temas de discusión, de análisis, de debate que dan vida a la información tanto en la República Dominicana como a nivel mundial. Y hoy estamos con el equipo completo. Leonardo Jaques y Manuel Cruz están con nosotros, pero también queremos anunciarles a ustedes que hoy tenemos pues un plato fuerte, una entrevista con Ramfis Domínguez Trujillo, quien es pues el candidato presidencial del PDI y del PED, que son dos partidos que conforman el Frente Nacionalista Opositor. Y ustedes saben que Ramfis ha estado pues dando mucho de qué hablar en los últimos meses, y con él estaremos conversando acerca de sus propuestas, su visión de país y muchas preguntas que surgen en torno a una figura tan controversial como la del candidato Ramfis Domínguez Trujillo. Así que no se lo pierdan, rieguen la voz y compartan en sus muros de Facebook esta transmisión para que más personas puedan participar e integrarse a la misma. Aprovecho para de inmediato dar los buenos días a mis compañeros de labores Manuel Cruz y Leonardo Jaques. ¿Cómo están? Saludos, buenos días compañeros, buenos días a todo el pueblo dominicano, buenos días de manera muy especial, como cada día lo hacemos, a la diáspora dominicana que nos da seguimiento día tras día a través de esta plataforma, que es el primero y el medio más importante digital del país, el Nuevo Diario AM, y hoy estamos cargados de información. De inmediato voy a dar los buenos días a nuestro compañero Leonardo Jaques. Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, que como cada mañana sintonizan esta transmisión histórica del Nuevo Diario a través de una plataforma de las redes sociales, de YouTube, de Instagram, de Twitter, a la vez que motivamos a compartir, como planteó nuestro compañero, para que más dominicanos puedan presenciar esta entrevista histórica al candidato presidencial Ramfis Domínguez Trujillo, a quien tendremos en el día de hoy. Muy buenos días, Elvi. Así es, de inmediato, como es la tradición de este espacio, la costumbre, pues vamos a dar lectura al editorial que nos trae don Percio Maldonado Sánchez cada día en este Nuevo Diario, para de inmediato entrar en materia con algunos comentarios y temas previos a esta conversación que tendremos con Ramfis Trujillo. Dice don Percio, sin obviar lo esencial, el entramado de corrupción con las operaciones de Odebrecht nos deja un expediente complejo en lo propiamente judicial y en lo político, y nos establece en consecuencia una enorme responsabilidad frente a la sociedad. Particularmente el sistema judicial tiene la mayor carga en ese sentido, y esto incluso a la justicia y al Ministerio Público. Procurar un ambiente adecuado resulta conveniente para este propósito, y ello también está en manos de jueces y fiscales. El respeto es clave en toda buena relación, y si queremos justicia en buen derecho, jueces y fiscales tienen el deber de ejercer sus roles con responsabilidad. No debemos dejar que la delincuencia de cuello blanco se siga saliendo con la suya. Bueno, ahí está el editorial de don Percio Maldonado Sánchez, como cada mañana, es muy acertado. Y a propósito de este editorial de don Percio, muchachos, yo el tema que he traído hoy para socializarlo con ustedes, me imagino que ya ustedes lo habían tratado en los primeros días de la semana, porque ha sido este mismo tema que plantea don Percio, y sobre todo es el conflicto existente entre el Ministerio Público y el sistema judicial de la República Dominicana. Pero yo quiero ahondarme un poco en toda esta situación, porque lo que está ocurriendo con este tema es muy grave, es preocupante, porque nosotros tradicionalmente hemos visto cómo hay diferencias entre las agencias públicas, estatales, muchas veces por un tema de egos, de celos. Es natural
que por ejemplo el Ministerio Público diga que los policías son los que fallan. La policía dice que el Ministerio Público, ellos arrestan los delincuentes, pero el Ministerio Público no instrumenta bien los casos y que por eso los delincuentes salen. Y como que recurrentemente hay una confrontación. Pero nunca había habido una confrontación tan directa y de los niveles a la que se está dando en esta ocasión. Laura Guerrero Pelletier, esa que ven en pantalla, es la directora del PECA, que es la de Persecución contra la Corrupción, y de manera directa y clara, Laura Guerrero ha establecido que el único juez que garantiza en República Dominicana, básicamente entre líneas fue lo que quiso decir, la lucha contra la corrupción y la transparencia, es el juez Ortega Polanco. O sea, echándole un cubo de estiércol a los 15 jueces que componen, a los 15 restantes jueces que componen la Suprema Corte de Justicia, y eso es algo muy peligroso, sobre todo viniendo de un actor tan preponderante del Ministerio Público. Esto provocó la famosa primera carta que ustedes conocen de la jueza Miriam Germán a el presidente de la Suprema, quien a su vez también, desde mi óptica, reaccionó de manera errada, porque eso parece un chisme de patio, jugando con algo tan delicado como la confianza en el sistema judicial, señores. Eso puede llevarse de paro, esa situación que se está dando en este momento, muchas cosas importantes, incluyendo nuestra democracia, porque si el mismo Ministerio Público es que está diciendo que el sistema judicial completo está podrido y no sirve, porque yo he sido uno de los críticos más fuertes del sistema judicial en determinados casos, pero es lo mismo que ocurre en todos lugares. Hay policías corruptos, pero no la mayoría lo son. Hay jueces corruptos, pero no es cierto que la mayoría lo son. Pero cuando el Ministerio Público y una persona del nivel de Laura Guerrero Pelletier dice lo que dice, obviamente, entonces ha provocado que, como en todos los países del planeta, hemos escuchado y hemos crecido y hemos estudiado, Manuel y Leonardo, que los jueces hablan por sentencia. Eso ha forzado a que doña Miriam, una jueza intachable de una carrera impoluta, usted puede estar de acuerdo con ella o no, pero es una magistrada que ha construido un nombre en función de un largo ejercicio responsable, ha tenido que hacer 2 cartas, y la última fue mucho más contundente que la primera, porque fue dirigida al Procurador General de la República. Y en esa carta, Miriam Germán Brito fue muy directa y muy fuerte, incluso acusando al procurador de que él y Laura Guerrero Pelletier se dividieron los roles, y que a Laura le tocó la parte más pesada de decir lo que dijo, pero que el responsable directo de eso era él. Y le dijo un montón de cosas, que es una carta que no se las leo porque es muy larga, pero todo esto me llama a preocupación porque tiene confrontado 2 actores, pero peor aún. Imagínense ustedes, muchachos, entonces en la posición que queda el juez Ortega Polanco ahora. Porque previo a conocer este caso de manera preliminar y en el fondo, ya el Ministerio Público le está diciendo al país, el único juez serio y que puede condenar estos corruptos es Ortega Polanco. Entonces él no puede impartir justicia, porque lo están condicionando. Aún el Ministerio Público no tuviera la capacidad de orquestar las pruebas para conseguir una condena contra todos, porque recuerden, yo no estoy hablando aquí de si son inocentes o son culpables. El tema es que en justicia usted va a condenar a alguien en función de la capacidad de probar eso que se le imputa. Y la verdad que esta situación es muy preocupante y yo no sé, Manuel y Leonardo, en qué pueda deparar esto, pero reitero, es una irresponsabilidad tanto de Laura Guerrero Pelletier como del procurador por permitir algo así, unas declaraciones de ese tipo, pero también Mariano Germán no creo que manejó el caso como debió hacerlo. Y en el caso de la jueza Miriam Germán Brito, aunque yo coincido con ella en muchos de sus planteamientos, le critico el hecho de que aunque entienda su intención y su impotencia, no debió haber escrito esas 2 cartas. Mira, Elvin y compañero Leonardo, yo primero coincido plenamente con este editorial que nos trae para el día de hoy don Percio. Sobre todo, la parte que más me llama la atención es la última
parte infine, ¿verdad? De este, donde él dice, no debemos dejar que la delincuencia de cuello blanco siga haciendo de la suya. Decir que esto es una teoría, ¿verdad?, de uno de los más grandes, considerados más grandes e importantes criminólogos del siglo XX. Hablo de Edwin Sutherland, famoso en la escuela de Chicago, de Estados Unidos, que desarrolló una tesis para, decía que los delitos de bagatela era lo que salía a la opinión pública, y él empezó a estudiar de manera particular los que he llamado delitos de cuello blanco. Esos delitos de cuello blanco son los que han puesto de manifiesto este dime y direte que estamos viendo, que como tú señalas, no solamente pone al desnudo el conflicto que existe actualmente entre la judicatura y el Ministerio Público, sino que además, de manera muy inteligente y perspicaz, tú has destacado un elemento que si hubiera sido yo, el juez Ortega Polanco, ya hace rato que hubiera salido, digo, al Ministerio Público, no me defiendan de esa manera, Claro. porque ese piropo que le tiraron al juez Ortega Polanco es un piropo, diríamos un caramelo envenenado, toda vez que este señor es quien va a conocer el caso. Lo primero que hay que decir, y independientemente de lo que pasó, desde mi punto de vista, lo que conozco del derecho, sobre todo del derecho procesal penal, que es en el área en la que uno se desenvuelve, debo decir que mantener al juez Ortega Polanco para conocer ahora la audiencia preliminar, a toda luz, conforme a lo que establece el Código Procesal Penal, es una violación a esto. Este señor, como mismo han señalado algunos, tiene un juicio preconcebido ya de este proceso. No tiene que ser bueno o malo, no importa el que sea, pero está preconcebido porque conoció la parte inicial del proceso. Debió ser otra persona que conociera esto. Pero independientemente de eso, ahora mismo este señor, bueno, tiene una disyuntiva porque los jueces son humanos también. Si quedo bien, pues entonces tenía razón el Ministerio Público. Pero si acciono, ¿verdad?, y verso diferente a lo que ellos están esperando, pues me voy a convertir en el villano de la película porque me la adjudicaron a mí. Entonces, como tú señalas también, resulta increíble ver a la magistrada Miriam Germán Brito, que es una persona que ha tenido no solamente una conducta intachable, una persona que prestigia, es probable, sin desmeritar a nadie, porque allí hay otros jueces, por ejemplo, el caso del magistrado Hirohito, el caso de la magistrada Angelán Casasnovas y otros, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista muy particular, pienso que la máxima autoridad de mayor solvencia moral que tiene el sistema judicial completo de este país se llama Miriam Germán Brito. Eso es lo que pienso. Ahora, entonces tú piensas eso y mira cómo está Miriam Germán. Ahora, es increíble, Leonardo y Elvin, ver, porque esa no ha sido la conducta de la doctora Miriam Germán Brito, nunca una mujer de conflicto, nunca una mujer de buscar prensa. Y hemos quizás, porque les repito, los jueces son humanos, quizás el ver a estas personas que cometieron una imprudencia, porque a los jueces no se cuestiona, los jueces se cuestionan por sentencia. Usted no puede estar mandando cartas y haciendo pronunciamientos públicos, sobre todo del más alto tribunal de este país, diciendo que los jueces, ¿verdad?, que usted considera que un juez es el idóneo para un caso y que los otros implícitamente hallen un mensaje. Y el mensaje es que quizás yo o no tengo la preparación o no tengo la independencia para conocer ese caso. Y eso no es así. Eso fue una imprudencia. Y esa imprudencia fue entonces también respondida con otra quizás imprudencia de parte de la doctora Miriam Germán Brito. Es así, es así. Ningún ministerio público de la región osa hacer lo que hizo la señora Pelletier aquí en la República Dominicana. Los imputados tienen el derecho procesal a recusar a un juez y eso se da en cualquier sistema de justicia y en cualquier etapa procesal. Entonces no había la necesidad de usted, a través de ese aparataje de una rueda de prensa y convocar los medios de comunicación, pretender inhabilitar a esa Suprema Corte de Justicia que está conociendo la fase preliminar, ese importante caso de corrupción de Odebrecht. Entonces lo que hizo la magistrada Miriam Germán fue defender el honor de una parte de esa Suprema Corte de Justicia y fundamentalmente el honor propio frente a su familia y frente a la sociedad y frente a sus amigos. Claro. Esa misma magistrada en el 1993 le envió una comunicación al presidente Balaguer que la atacó cuando se emitió una sentencia favorable contra en favor de un colombiano
También porque es una mujer que sabe que hay honores que defender en nuestra sociedad cuando el poder político utiliza los medios para desacreditar el sistema de justicia. Y eso se da mucho en la República Dominicana. Y lo vemos ahora mismo como el Ministerio Público, que debió esperar ya que se agote este proceso preliminar y ya de juicio de fondo para poder tomar o opinar sobre cualquier situación. Pero usted no puede negarle a esos imputados el derecho procesal de recusar a un juez. Evidencia esto de que, al menos yo personalmente considero que esto es un show, un montaje, para nosotros los televidentes de este sistema de justicia y de este gobierno que nos dirige, estemos en torno ahora hablando de que la recusación, que la comunicación, que los conflictos al interno de la Suprema Corte de Justicia, a lo cual se unió también ya la posición del presidente Mariano Germán, ¿no? Quien salió con una declaración muy propia de él, porque ese fue el presidente de la Suprema que nos puso el presidente Leonel Fernández, una persona que, a nuestro entender, tal vez no hubiese sido el más idóneo para dirigir tan alta instancia de poder en la República Dominicana. Yo solo concluiré este tema diciéndoles lo siguiente, partiendo de lo que uno conoce, de lo que uno ha vivido en estos tiempos, de los casos políticos, los casos judiciales de corrupción, ¿verdad? Yo solo puedo atinar a pensar lo siguiente, a lo mejor yo esté equivocado, pero a mí me luce que esas declaraciones y esas imputaciones provenientes del Ministerio Público responden al hecho de que ellos no han podido instrumentar un caso sólido y fuerte que les garantice una condena en las expectativas o en la medida de las expectativas que la sociedad se ha creado. Y se están adelantando, están creando ese marullo, vamos a decir, porque desde mi óptica saben que en un juicio de fondo ellos no van a poder lograr conseguir condenas que puedan dejar satisfechas a la mayoría de la población. Mira, eso es lo que yo pienso. Hay una foto donde se ve a Mariano Germán, espérate, oye como procurador en una actividad anoche, donde se ve sonriendo. Sí, entonces, en la embajada de Estados Unidos. Conflicto y lucha, estos son los medios de comunicación. Mientras ellos continúan compartiendo su copa de vino, no porque ellos ellos no son enemigos y no tienen por qué serlo. Ahora, bueno que el pueblo vea eso. Lo que yo te estoy diciendo es que a mí lo que me parece es eso, y sobre todo, como decía la jueza Miriam Germán Brito. ¿Qué decía Miriam Germán Brito? Señor, en la carta, pero ese fue el mismo Ministerio Público que le pidió 18 meses de coerción en una primera instancia sin necesidad, y que un año después descargaron 8 tipos porque no tenían pruebas, y el sistema judicial le hizo alguna crítica a esa debilidad que presentó el Ministerio Público. De aquí no hubo ningún ataque. Entonces, ¿cómo es posible que hoy nosotros tengamos que soportar un irrespeto de ese tamaño? Y yo, vuelvo y lo digo, yo he sido un crítico de muchísimos problemas que tiene el sistema judicial dominicano, por eso nadie lo puede esconder. Desde Aguilda, todos los líos, muchísimos narcos que lo sueltan, muchísimas mujeres que han matado por negligencia de ese mismo sistema judicial, muchísimas debilidades que tenemos, pero no dejo de reconocer que aún con todas las debilidades de ese sistema judicial es lo que tenemos y hemos avanzado. Es lo que tenemos y hemos avanzado. Entonces yo creo... ¿Pero que hemos avanzado en el sistema de justicia? Hemos avanzado en crear las instancias y en crear los mecanismos. Ahora, que los actores en algunos casos hayan fallado a la confianza y a su papel es otra cosa. Los actores han fallado. Los actores, los jueces, hay jueces que han fallado, pero no el sistema judicial completo está podrido. El que plantea eso y generaliza, entonces es que eso es remuerto. Yo no me inscribo en esa tesis. Ahora, lo que sí yo digo ciertamente es que el Ministerio Público tiene un afán de mediatizar, de llevar casos a los medios, de generar controversia y ruidos que son innecesarios, pero aparentemente hay alguien, algún estratega, no sé quién. ¿Usted sabe quién es el estratega dentro del Ministerio Público? El gobierno, es la estrategia del gobierno. No, el gobierno. Quien maneja la línea comunicacional del Ministerio Público es el Palacio Nacional. Eso no es el DICON. Eso lo está diciendo usted. No es verdad que Jean Alain Rodríguez, un funcionario con ciertas limitaciones que se evidenciaron en la parte inicial de su gestión, y que se vio como el DICON se metió allí, le trazó una línea comunicacional, pero el DICON, ¿cómo el hasta DICON? que ha podido
de cierta forma mejorar la imagen. Pero Leonardo, ¿cómo el Dicón? Entonces, es evidente, Elvin, y reitero en esto, señores, que este show entre el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia no es más que eso que un show, porque no es verdad, y lo digo hoy aquí, como lo digo en los espacios privados, yo no creo que esa Suprema Corte de Justicia va a condenar a un Víctor Díaz Rúa, porque esa Suprema Corte de Justicia, con el voto favorable de Mocoso Segarra, de Hirohito Reyes y de el otro magistrado que fue inclusive miembro del PLD, que son miembros del PLD, no es verdad que van a condenar a un Víctor Díaz Rúa en ese país. Que no lo van a condenar. Como tampoco pudieron validar el recurso de casación que se interpuso contra un expediente de corrupción que había de Félix Bautista, que sometió el procurador Domínguez Brito. Esa Suprema Corte de Justicia no va a condenar a estos políticos vinculados a corrupción porque forman parte de ese cartel que dirigió los destinos nuestros por 8 años, desde el 2004, y que instaló esa Suprema Corte de Justicia precisamente para esos objetivos, para garantizar los intereses y garantizar el saqueo que cometieron ellos. Mire, propóngale el nombre. ¿Usted cuál es el cartel que usted dice? ¿Cuál es el cartel? Todo el mundo sabe. ¿Quién gobernó el país 2004-2012? Pero dígalo. ¿Quién instaló esa Suprema Corte de Justicia? Pero diga que... Mire, mi compañero, lo que pasa es hay un elemento que yo quisiera que pudiéramos separar, hacer un ejercicio de separación, en el hecho de que, si bien es cierto que la mayoría de esos jueces que señala nuestro compañero Leonardo fueron, ¿verdad?, miembros, algunos inclusive miembros del Comité Central del PLD, eso no quita, bajo ninguna circunstancia, Leonardo, que una vez designado en esta posición, tú como ser humano, como ciudadano responsable, como profesional, puedas separar lo que es la parte política, porque fíjate, por ejemplo, yo considero de manera muy particular que el ex miembro, presidente de la Junta Central Electoral, hablo de Roberto Rosario Márquez, ha hecho probablemente la mejor gestión que se haya hecho, independientemente de sus altas y sus bajas, en la Junta Central Electoral. Es una opinión muy personal suya. Usted se encuentra en el pueblo dominicano y el 70% pero es otra cosa. Pero si tú te vas a los temas de la oficialidad civil, de la modernización, fue la Junta que más avanzó. Ahora ya otros temas tuvo sus problemas. La Junta Central Electoral que tenemos hoy en términos administrativos se llama Roberto Rosario Márquez, de la realidad. Y era un miembro del Comité. Y el rol principal de una Junta es administrar un proceso electoral. Y ese proceso electoral 2016, que no hubo garantía de participación igualitaria entre los demás partidos políticos, recuerdo como Participación Ciudadana, reveló que el 90% de las promociones en los medios de comunicación correspondía a cuestiones vinculadas al gobierno, y no hubo una Junta Central Electoral que le garantizara los derechos a los partidos de la oposición. Y esa misma Junta Central Electoral, señores, a día del proceso electoral, supuestamente le renunciaron miles de técnicos. Y esa Junta Central Electoral fue la que compró e invirtió millones de pesos en compra de equipos electrónicos que a fin de cuentas ni se utilizaron ni se van a utilizar en el próximo torneo electoral 2020. Pero diga por qué no se van a utilizar. Pero hay un elemento. Porque eso es lo que usted tiene que completar. Usted lo puede decir. Diga que no se van a utilizar porque los que están ahí no quieren que se utilice. Porque eso es mentira, que unos escáneres que se compran a 2 años, y que a los 2 años no sirven. Porque es otro tema. Es otro tema. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Están rechazando el uso de ese equipo de forma antojadiza. Claro que sí. Leonardo, los vestigios que hemos visto es que esa gestión está empeñada en desacreditar, o por lo menos ¿desacreditar qué? Desdeñar. Pero esa gestión fue desacreditada de Roberto Rosario. ¿Y a quién fue que le cancelaron la visa? ¿Por qué le cancelaron la visa? Pero usted sabe por qué. Usted va a venir con eso. Yo me sentí orgulloso. Usted va a venir con eso. Claro que sí. Y de Félix Bautista también. No, es otra cosa. Es otra cosa. No, pero diga las cosas como son. Porque usted es nacionalista para lo que usted quiere. Usted viene aquí a defender la dominicanidad. ¿Por qué no la defiende? Porque usted sabe por qué le quitan la visa. ¿Por qué no quiso entregar el registro civil? No quiso entregarlo. Que venga acá, que lo que pasa es que usted una con guitarra y otra con violín. Usted es nacionalista, pero entonces usted no entiende que lo que Roberto hizo y defendió con gallardía que le costó su visa, eso no es defender la dominicanidad. Porque que alega no, que él lo hizo público y lo dijo. Y lo dijo claramente, que no tenía ningún tipo de problema. Lo que pasa es que aquí hay unos nacionalistas que son anti-PLD, como acomodaticios. Coincidimos aquí, por allí no. Pero es para lo bueno y para lo
lo malo. Usted defiende un político corrupto, No, como Roberto Rosario, acusado de corrupción. pero sométalo, usted no es abogado. Pero, Sométalo, usted no está diciendo corrupto Pero aquí en mira, televisión mira, mundial. mira, Usted agarra y abre un mundial, expediente global. global, Claro, mira. y se lo lleva a la Procuraduría, ¿verdad? Porque es más Que ahora- irresponsable decirle corrupto a una gente sin tener la prueba. bueno, yo puedo ser sujeto a acusación. Es más, yo le voy a mandar este video. No se lo Yo le voy a- no se preocupe, mire. No, que inclusive donde están esos equipos depositados, un almacén que tiene que pagar mensualmente miles y miles de pesos para poder tener esos equipos electrónicos allí, y que no ha sido, señores, sometido a la justicia, porque el Ministerio Público, ¿quién lo controla? ¿Y quién controla el sistema de justicia? Entonces este país no está, los pendejos quedan pocos ya, quedan pocos los pendejos, y ese mismo sistema de justicia fue el que protegió a Félix Bautista cuando lo sometieron varias organizaciones cívicas, y protegió también al mismo Víctor Díaz Rúa. Aquí lo conocemos todo, Se lo protegió. Y usted me ve a mí protegiendo. Usted me ve a mí protegiendo. La Junta Central Electoral conforme a los cánones que Profesor, debió. aquí nadie está ponderar y diciendo respetar. que él fue una gestión de la Junta intachable. No. Aquí nadie está diciendo dicho eso. Dijeron que fue la gestión de la sí, historia. sí, Eso lo sí, que se eso está sí, diciendo eso aquí sí. es, No, porque fue usted perfecta. tiene que decirle a la gente que no ve cuáles son las atribuciones de la Junta. La Claro. Junta nada más no está para montar unas elecciones. Eso es parte de su trabajo. La Ahora, principal- pero lo desde su principal objetivo de la Junta perspectiva, es- lo principal. ahora, también hay que decirle a la gente que aquí, cuando usted quería sacar un nacimiento, aquí no había oficialidad civil, esto era un desorden, era el libro a mano, uno disparate, y ese hombre preñó el país de oficialidad civil. preñó. Sí. El país está lleno de oficinas de oficialidad civil que han mejorado la calidad de vida de la gente y le dan dignidad. ¿Tú sabes lo que una gente no existir? Porque no tiene un acta de nacimiento, porque no tiene una cédula. Hay millones de dominicanos que están en esa situación de vulnerabilidad. Y eso no es meritorio, decir que él hizo eso bien y que eso es parte de su gestión y de su visión. Ahora, que en el montaje de las elecciones hay algunas situaciones que levanten cuestionamientos o dudas o sospechas, eso nadie lo puede negar. Porque yo no puedo venir aquí a tapar el sol con un dedo. Sí, pero Elvin, tenemos que agregar que independientemente de eso, estamos hablando de unas elecciones donde no se impugnó un solo colegio electoral. Esa es otra. Oye, porque tú pudieras decir que el proceso estuvo totalmente malversado, como tú quieras llamarle. Oye, pero ¿a dónde están las impugnaciones? ¿Ante quién impugnar? No, pero ¿Ante Roberto espérate, Rosario? espérate. Estamos hablando de unas elecciones que si tú recurres al organismo interno, todo el mundo sabe que tú también tienes la posibilidad de accionar ante organismos internacionales que son observadores. Como Pero que a mí, lo como el que caso me, de OEA. a mí lo que me da risa aquí es que estos actores cuestionan los instrumentos, pero ¿por qué participa? Exacto. ¿Por qué tú participas? Entonces, si a ti te da, por ejemplo, ahora hay un partido que entiende que esa junta que está ahí no le conviene y que no le da garantía, pues no vaya a las Por eso elecciones. le cuestionaba esas mismas instituciones, Pero, participaba en los procesos pero electorales, entonces, y lo que yo participaba. le digo a usted es que usted no hace nada con decir, no, ese juez, ese presidente de la Junta, pero ¿para qué participa? Si usted entiende que no hay instrumento donde cual usted debe Tampoco apelar. participan los partidos Ah, políticos. pero no es que no Ah, pero para ustedes. no es que de Pero ustedes. cojan Pero no es eso, no es eso. Es que si usted participa y hay reglas de juego, eso es como un juego de baloncesto. Si usted es un juego de basquetbol y hay un árbitro que usted tiene que va a pitar en contra suya antes del juego, pues no juegue. Para después, si pierde, decir que fue por el árbitro. Miren, señores, tenemos que venir con el plato fuerte del día de hoy, que es nuestra entrevista central con el licenciado Ramfis Trujillo. Y no sin antes recordar que un día como hoy, ¿verdad?, falleció el expresidente de la República, don Silvestre Antonio Guzmán Fernández, Así un día como hoy, es. en 1982, aunque él se dio el disparo el día 3, pero estuvo vivo hasta el día 4, y también se celebra el día de hoy un año más de la independencia De los Estados de Unidos. los Estados Unidos de Norteamérica. Felicidades a los norteamericanos. Mírenlo, el azar tiene categoría histórica, hay un famoso dicho. Los dos hombres más brillantes de esa independencia de los Estados Unidos, los dos hombres más brillantes, hablo de Thomas Jefferson, la creador de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y de John Adams, son los dos hombres más brillantes en términos políticos que ha visto los Estados Unidos en toda su historia. Casualmente, 50 años después, el mismo día de la independencia, fallecieron un día como hoy. Así es, ironías de la vida. Miren, vamos a... No sé si estamos listos ya con nuestro invitado. Vamos, Sí, Ya vamos está a hacer listo. una pequeña Bueno, pausa y vamos venimos con nuestro invitado. a ver a Víctor y Memelo para ya venir con nuestro plato fuerte de hoy, que es
la entrevista con el candidato presidencial Ramfis un Trujillo corte comercial, Domínguez. sí. Vamos a un corte comercial y ya venimos con esta entrevista interesantísima para el país.
Bueno, señores, y ya tenemos aquí, como les habíamos anunciado, nuestro plato fuerte de hoy, una entrevista exclusiva con el candidato presidencial Ramfis Domínguez Trujillo, quien es candidato por el Partido Demócrata Institucional PDI y por el PED, que conforman el Frente Nacional Opositor, y como les habíamos dicho, no hay que presentarlo. Ustedes saben que Ramfis en los últimos meses ha dado mucho de qué hablar en la política dominicana y nos honra hoy con su visita para poder conocer sus propuestas, sus proyectos y sobre todo muchos temas que son y han sido controversiales en torno a estas aspiraciones que presenta. Bienvenido, Ramfis, a este nuevo Diario AM. Buenos días, muchas gracias, un inmenso placer estar aquí compartiendo con todos ustedes y bueno, ese público que siempre está al tanto del nuevo diario, a esperar las noticias, las grandes revelaciones como todos los días. Ramfis, tenemos que iniciar esta conversación obligatoria con una cuestionante o pregunta que me imagino que se la han hecho 1.000.000 de veces, pero es obligada. Hay una controversia de entrada en torno a la posibilidad de sus aspiraciones a la presidencia de la República por un tema de una ley que le hace a usted entender que eso no aplica en su caso y que eso es inconstitucional de cara a sus aspiraciones. Mira, el artículo 18 está claro. Y yo he dicho siempre, señores, yo tengo pasaporte desde el 1975, incluso en un programa aquí en el Nuevo Diario, fue cuando yo lo saqué por primera vez, el primer pasaporte mío, y he tenido varios pasaportes después de eso. Tengo viviendo en la República Dominicana desde el 2002, haciendo vida cotidiana aquí. Tengo mis empresas fuera de aquí, en los Estados Unidos, lo cual me ha dado una gran ventaja porque aquí no hay nadie que me pueda venir a imponer una ley, algún tipo de objeción, obstáculo, lo que sea, por medio de las empresas, de modo que por ese lado estamos muy bien. Pero yo le digo a la gente, mire, ese artículo de la Constitución quiere justamente evitar que una persona que venga de afuera imponga una agenda extranjera en la República Dominicana. Pero no es una ley que pretendía evitar que un dominicano llegara al poder. Esa realmente es la esencia del artículo. Por encima de eso, como yo le he dicho a la gente claramente, yo no puedo desprenderme de algo que tengo por lugar de nacimiento. Es decir, yo no puedo decir ahora, hoy en el 2018, miren, en el 1970 yo no nací en los Estados Unidos. Es una condición que yo la voy a tener de por vida, gústele a quien le guste y a quien no también. Entonces, eso es realmente lo que dice la Constitución. Ahora, quien adquiere la ciudadanía norteamericana, que hay otros candidatos aspirando que sí tienen pasaporte norteamericano adquirido, ahí sí es un problema. Pero yo no me puedo desprender de eso. Y como le he dicho yo a la gente, señores, yo soy dominicano de pura cepa. Yo me crié comiendo arroz y habichuela. Yo bailaba merengue antes de caminar. O sea, a mí nadie me va a privar y por un pedacito de papel decirme, no, tú no eres dominicano y tú no tienes los mejores intereses del país. Yo amo este país por encima de todas las cosas y vengo aquí a echar ese pleito por un pedacito de papel, un pasaporte. Eso no me define a mí, yo soy dominicano y lo entiendo de cabo a rabo. Pero estamos listos, obviamente, para enfrentarnos a quien sea en ese escenario, porque aquí impera a veces la ley de la selva. Entonces uno tiene que estar preparado para enfrentarse a todas esas corrientes. Rafi, como bien tú has explicado, realmente no hay ningún tipo de contención constitucional que te impida tú aspirar a la presidencia de la República. Inclusive mostraste tu pasaporte, algo que pocos políticos dominicanos han hecho y algo que evidencia cómo tú tienes esa visión de transparencia frente al pueblo. Como parte de esos problemas que nos aquejan, conoces bien el tema de la corrupción, como el Partido de Liberación Dominicana, que tiene dirigiendo los destinos nacionales desde el 2004, ha secuestrado todas las instituciones y poderes públicos. ¿Qué tú planteas frente a esta corrupción rampante que se lleva a los bolsillos de los funcionarios públicos el dinero que necesitamos para resolver cuestiones básicas del país? Eso es algo realmente terrible. Nosotros hoy por hoy nos estamos enfrentando a una corrupción que consume, según el Transparency International, incluso vi ahora que nos designaron como el segundo país más corrupto del mundo, algo realmente vergonzoso, pero que consume el 5 o 6% del Producto Interno Bruto, es decir, un 24% del presupuesto nacional.
estamos hablando de una cuarta parte, es algo que se tiene que cortar de golpe y porrazo. Y yo soy de la postura de que hay que refinanciar la deuda pública del país con una moratoria de 5 o 6 años, porque también la deuda pública se está llevando una cuarta parte del pastel. Entonces, para lograr refinanciar la deuda pública en unas condiciones que favorezcan al país, tenemos que dar pruebas fehacientes de la erradicación total de la corrupción. ¿Cómo se hace? Lo primero que uno tiene que hacer es poner el ejemplo y someter a la justicia a todos los funcionarios públicos que sospechen o sospechamos que hayan incurrido en la malversación de fondos. Hay que hacer que la justicia transparente somete esos casos, los que sean culpables, condenarlos y luego de condenados, quitarle lo que se han robado, porque eso está claro y hay información y nosotros manejamos información incluso de dónde tienen recursos de aquí del Estado que se han robado. Pero más allá de eso hay que poner el ejemplo en lo adelante y lo que nosotros pretendemos hacer es someter a todos los funcionarios de nuestro gobierno a un contrato de honorabilidad, donde cada uno de ellos se comprometa a acogerse o a atenerse a una ley que vamos a promulgar a posteriori más tarde, de que cualquier funcionario que incurra en la malversación de fondos va a someterse a 30 años de cárcel, porque ya tenemos que dejarnos de esa complacencia con la corrupción. Y claro está que el presidente es el principal responsable de eso, y yo siempre he dicho que el primer delincuente del país es el presidente de la República, porque no hace cumplir la ley y no cumple la ley. Y el artículo 139 de la Constitución dice claramente que la investidura del presidente le faculta con el derecho y la responsabilidad de guardar por la fiel inversión de las rentas del Estado, y asimismo ante el tema de la corrupción tiene que empantalonarse y resolver en caso de que la justicia no lo haga, y aquí vemos una complacencia del Poder Ejecutivo. Licenciado Ramfi, mire, nosotros hemos visto, hemos escuchado en diferentes momentos sus intervenciones, algunas entendemos que son muy válidas, otras entendemos que quizás son parte del mismo discurso de campaña, del marketing político, etcétera. Sin embargo, independientemente de esas cosas, yo pienso que es la gran problemática del país, tiene su origen en un elemento fundamental, y es la parte de la educación. Usted sabe que el Estado está fundamentado, debe estar fundamentado en 3 elementos constitutivos fundamentales. Primero, educar, luego patrocinar y después castigar. Y nosotros hemos visto que usted frecuentemente hace alusión a la parte punitiva del sector gubernamental hacia lo que está pasando. Realmente es prácticamente una anomia lo que estamos viviendo. Nos gustaría a nosotros creemos de manera muy particular que el sistema educativo de la República Dominicana, en todas sus partes, ya sea inicial, secundario o universitario, es un modelo educativo del siglo XIX, y por esa razón nosotros queremos aquí que usted comparta con nosotros y también con el país cuál sería su propuesta puntual en este sector que es fundamental para las grandes transformaciones del país. Absolutamente, yo creo que la educación es fundamental para cualquier país que aspire a consolidar una verdadera democracia. Eso es imprescindible. Ahora, aquí nosotros tenemos que ver cuáles son los problemas en el sistema educativo. Hay que acudir a las fuentes más importantes para ello. La PNUD, que es un brazo, vamos a decir, de las Naciones Unidas que estudia, vamos a decir, los elementos básicos de todos los gobiernos, dice que aquí en República Dominicana, si empezamos con la escuela básica, hay un problema muy importante, y es la incidencia de la deserción, es decir, el abandono de la escuela. ¿A qué se debe eso? A la gran brecha social que existe, de las clases. Entonces dice que para resolver eso hay que cerrar esa brecha. Nosotros hemos estudiado varios programas como lo hay en Noruega, y en Noruega tiene un programa ejemplar, que no solo ha logrado sacar a la juventud de la calle, sino que ha logrado justamente cerrar esa brecha y consolidar la educación para toda la juventud de Noruega. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Lo primero es que dicen ellos, mira, después de la tanda escolar, ¿qué pasa con los jóvenes? Van a la calle a dar vueltas sin ningún tipo de norte, sin ningún tipo de ejercicio. Bueno, vamos a coger a esos jóvenes y le vamos a poner un toque de queda para que los niños de cierta edad tengan que estar en sus casas, tengan que cumplir, vamos a decir, una disciplina de rigor, para que los padres sean quienes eduquen a esos hijos, y que los padres entiendan que esos hijos se tienen que educar en la casa. Pero más allá de eso, que es un tema disciplinario,
hay que darle un beneficio también, hay que demostrarle a esos jóvenes que son parte de la sociedad, acogerlo en el seno del pueblo con un apoyo preponderante. Y lo que ellos hicieron fue decirle, mira, a todos los jóvenes de medio o bajo recursos le vamos a dar un presupuesto mensual, para que aquel joven que quiera participar en el club de pelota, que no lo puede hacer hoy, lo puede hacer, se puede inscribir. El que quiera tomar clases de pintura, lo puede hacer. El que quiere tomar clases de piano, algún tipo de alimento intelectual, lo va a poder hacer también. Así vamos a ir fortaleciendo esa juventud. Eso es importantísimo. El otro tema importantísimo en el tema de educación es el cuerpo pedagógico, el cuerpo docente, que el 20% hoy no tiene título pedagógico, y tenemos que hacer un enfoque en eso para que todos los jóvenes de aquí tengan un sistema educativo básico bueno. Más allá de eso, en la escuela superior, el currículum no se ajusta a las necesidades del país. Tenemos que reformar el currículum para que se dirija justamente a lo que nosotros podemos como sociedad aprovecharnos de esos jóvenes que se gradúen. Uno de los programas que nosotros tenemos muy interesante, que va a resolver los problemas de la juventud, es que aquí el joven dice, bueno, yo me gradué de arquitectura, pero nadie me quiere contratar porque no tengo experiencia. Vamos a copiar un sistema de los Estados Unidos, donde todos los estudiantes en una universidad pueden buscar empleo. Que hace el gobierno, le dice a esa empresa, le dice, mira, si tú me contratas estudiantes universitarios, nosotros te vamos a pagar una parte de ese salario. ¿Para qué? Para que el joven vaya adquiriendo la experiencia que necesita en ese campo de su desarrollo, y a la vez ustedes se van a beneficiar de un estudiante y de un empleado cuyo costo va a ser subvencionado en parte por el gobierno. Eso funciona para la empresa, para el joven y para el país también, porque estamos formando ya una juventud capacitada. Entonces, cuando se gradúan, ya tienen la experiencia necesaria en el campo que ellos, de su desarrollo, de su predilección. Y más allá de eso, entonces tenemos una sociedad que se está aprovechando de todos estos jóvenes que ya van a graduarse y pudiendo aportar a la economía del país. Pero también tenemos que hablar de las escuelas técnicas, que ya se han olvidado. Las escuelas técnicas aquí en el país son importantísimos. Aquí nosotros, un electricista, en vez de formarse en una escuela técnica, se forma en el campo de trabajo. Y eso ha ido en decadencia justamente por eso. Ya el trabajo aquí de esa envergadura no se valora como se valoraba antes. Nosotros tenemos que impulsar una nueva clase laboral en República Dominicana que sepa trabajar, que haga buen trabajo y que sea remunerado por su trabajo también. Y la otra cosa interesante que yo me he encontrado viajando por todo el país, y yo por eso es que respeto tanto a la mujer dominicana, es que las mujeres madres, aún en los barrios más pobres, para buscársela, como decimos en buen dominicano, tienen en un espacio de su casa una guardería, algo muy informal. Yo quiero formalizar esos procesos, para que esas madres que están esforzándose para darle de comer a sus hijos puedan tener una subvención del gobierno y formalizar esos procesos. Si van a tener una guardería de niños, hay muchos que lo hacen para que los jóvenes que salen de la escuela puedan hacer tareas, pero vamos a aprovechar esos espacios que lo vemos por todo el país y decirle a esas madres, mire, le vamos a dar una subvención más allá de lo que los padres le puedan pagar, para que usted nos ayude a desarrollar la juventud dominicana, para que después de la escuela, del cierre de la tanda escolar, pueden aprender un segundo idioma, capacitación de computadora, una tarea más adicional. Aquí lo que más hace falta es educar al pueblo. Ramfis, interesante esto que plantea, pero hay un tema que es innegable, tenemos que abordarlo. El caso de su abuelo dejó una estela para unos irrepetible en la historia de este país. Hay una gran parte de la población dominicana que no se le puede ni siquiera mencionar ese nombre. Hay algunos otros que lo ven diferente, como siempre ocurre. Ahora, no cabe dudas que para la mayoría del pueblo dominicano, y sobre todo como han educado y nos han educado, es que eso es un régimen que jamás en la historia de este país podría volver a repetirse lo que ocurrió. Entonces acabamos de escuchar su propuesta o parte de ella en el término educativo. Pero ¿cómo haría Ramfis Domínguez para desvincular ese pasado negro de cara a un electorado que sigue teniendo esas reservas, que no le pueden mencionar ese apellido,
en otras áreas, con propuestas, por ejemplo, en materia de transporte, en materia de problemáticas reales de la sociedad? ¿Cómo hace ese transfer? ¿Qué usted le propone a este país para que la gente entienda que usted no es ni siquiera una semillita de lo que fue su abuelo? Bueno, lo primero es que yo le digo a la gente, señores, yo no soy Trujillo, yo soy Domínguez Trujillo, modelo 2018 renovado, es otra cosa por completo. Pero más allá de eso, hay que reconocer históricamente, Trujillo sale de las entrañas del conchoprimismo, unas condiciones aquí en el país con una inestabilidad sociopolítica, económica y demás, que le dio cabida a la dictadura de Trujillo. Este servidor que ustedes tienen aquí sale de las entrañas de la democracia mejor formada del mundo, es decir, mi educación, mi intelectualidad, mi ideología política sale de la mejor democracia del mundo. Y esa es la democracia que yo quiero traer aquí. Justamente el planteamiento principal de nosotros es que la institucionalidad gubernamental de la República Dominicana es la misma que se creó en el 1930 para servirle a la dictadura. Por eso es que nosotros vemos hoy que el gobernador es designado por el Poder Ejecutivo. Los jueces, el presidente de la Cámara de Cuentas, el único país del mundo donde nosotros tenemos un presidente de la Cámara de Cuentas, supervisor de la corrupción, que es designado por la presidencia con una ratificación de un Senado, un Congreso que lo controla el Poder Ejecutivo. Entonces, yo quiero desmontar justamente ese sistema de la dictadura, que todos los políticos se han aprovechado de ello, y entonces darle paso a una verdadera democracia. Yo quiero que los gobernadores de cada provincia sean elegidos por el pueblo. Yo quiero que los jueces de cada provincia sean elegidos por el pueblo. Yo quiero que el presidente de la Cámara de Cuentas, o como le dicen mucho, la Cámara de Cuentos, sea elegido por el pueblo dominicano. Yo quiero una verdadera democracia. Yo quiero la descentralización de gobierno para que cada provincia pueda manejar sus propios recursos y que sean las provincias que aporten al gobierno central una tajada de lo que ellos reciben o los ingresos que ellos tienen para cumplir con las necesidades nacionales. Así reducir el tamaño del gobierno central y asimismo la corrupción. Entonces, todos los planteamientos que nosotros hacemos son en aras de fortalecer la democracia. Yo repudio y siempre he repudiado todas las dictaduras. Y cómo no, si yo he visto un proceso electoral desde mi nacimiento allá en los Estados Unidos, donde funciona la alternabilidad del poder, donde se alimenta con la ciudadanía, donde nosotros tenemos el derecho, como debemos tener aquí, de aportar a una sociedad, de sentirnos parte de ella. Eso es lo que yo quiero aquí para todos los dominicanos. Entonces, partiendo de eso, de manera simple, para cerrar ese capítulo ahí, si tuviera que describir con una palabra la dictadura de su abuelo, ¿cuál sería? Es que yo no me considero apto para hacer ese tipo de juicio sobre el gobierno de Trujillo, sobre ningún otro. Yo Pero creo si que tuviera que elegir una palabra. Dictadura. Dictadura. Porque es que lo fue. Y eso no se puede negar. Eso no se puede negar bajo ningún concepto y yo sería un iluso de querer tapar el sol con un dedo. Ramfi, otra de las preocupaciones del pueblo dominicano, el tema migratorio. El Partido de la Liberación Dominicana ha dejado abierta esa frontera física que ha permitido la entrada masiva de haitianos ilegales con prontuarios delictivos que llegan a una República Dominicana sin instituciones, sin sistema de justicia, sin una Policía Nacional y sin unas Fuerzas Armadas con la capacidad de contener, de regular y de supervisar esa migración masiva. ¿Qué tú planteas frente a esa preocupación que nos tiene a todos en unos niveles ya de crispación y de también preocupación de una migración que tiene a trastornar nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales, el hacinamiento en los sectores populares? ¿Qué tú planteas en este tema? Mira, debo decir que eso para mí es algo muy preocupante. Yo estoy hastiado de recibir diariamente videos de diferentes partes del país con una gente sentada, un dominicano sentado fuera de un hospital, muriéndose de un mal que otro, con un quebranto de salud, porque no hay camas en los hospitales, porque están llenos de inmigrantes haitianos. Eso no se puede, eso no puede seguir así. Una niña el otro día me mandaron una imagen, uno de los hospitales no había cama tampoco, la pusieron en una silla plástica, una niña de 2 años con su suero ahí. Yo estoy cansado de ver a la población dominicana amenazada
por esa invasión de haitianos, descuartizando, matando, óigame, violando a las mujeres. Eso es insostenible. Ya tenemos más de 3 millones de nacionales haitianos viviendo aquí, mal contados. Ahora, este es un país cuya soberanía nos ha costado mucho dinero, cuya soberanía nos llevó a numerosas conflagraciones bélicas en defensa. Nosotros fuimos sometidos al yugo haitiano durante 22 años, desde el 1801, 6 años después de la firma del Tratado de Basilea. Fuimos blanco del primer ataque haitiano, de la primera invasión haitiana. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que controlar. Como país libre, soberano, independiente, nosotros tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de tomar cartas en el asunto. Lo que nosotros proponemos es un plan de varios pasos. Lo primero es que tenemos que empezar un proceso de repatriación masiva. Humanamente. ¿Y qué hacer con la comunidad internacional que presiona para que eso no ocurra? Eso es muy sencillo. A la comunidad internacional yo le diría, ustedes abogan para que nosotros carguemos con ese peso, vamos a repartirnos la carga. Cojan ustedes un poquito, mandamos a Canadá, mandamos a Francia, mandamos a los Estados Unidos, pero ellos no nos pueden, no tienen el derecho de imponernos a nosotros que carguemos con el peso de una migración haitiana que está acabando con el país, que consume 2.000 millones de nuestros de recursos, 2.000 millones de dólares todos los años de nuestros recursos. Eso es imperdonable. Entonces ellos no tienen el derecho de hacerlo. Ellos quieren venir a imponernos reglas. Bueno, que carguen entonces con el peso de esa migración, porque en todos los países del mundo hemos visto que mantienen una postura firme. Los Estados Unidos, en el último periodo de Barack Obama, deportó más de 2 millones, 2,2 millones de inmigrantes ilegales. Nosotros tenemos el derecho de hacer lo mismo. Entonces, eso es el primer paso. Ante la comunidad internacional, nosotros ese tema responsablemente se puede manejar, porque tenemos todas las de ganar. Nosotros hemos hablado con muchos medios internacionales y cuando se les presentan los datos, cuando se les presenta la realidad tan lúgubre de nuestro país, ellos captan y dicen, bueno, yo entiendo. Yo incluso hace algunos meses me entrevisté con una reportera internacional que me fue, óigame, insistente y me brincó encima. Al final de ese conversatorio me decía, construyamos el muro, yo pongo unos bloques. Es que es algo que es inexorable, que uno no entiende esa realidad. Luego de repatriar, yo entiendo que sí hace falta mano de obra haitiana, pero esas personas tienen que venir aquí al país sometidos a una visa de trabajo. Y por último, yo he hecho el planteamiento de construir un muro de norte a sur. ¿Para qué? Para proteger a futuras generaciones de esa invasión masiva, porque hemos visto ya demasiado tiempo donde nosotros solucionamos el problema y después volvemos a caer en la misma situación, y eso se ha ido acrecentando cada día más y se tiene que cerrar definitivamente en aras de proteger nuestra soberanía para futuras generaciones. Licenciado Ramfi, mire, a propósito de este tema de la migración, del caso específico, el caso haitiano, sabe que la política tiene lectura semiótica. Aunque uno no quiera, hay cosas en política que a uno le benefician, pero pudiera ser que ese mismo detalle también le cree situaciones difíciles. Correcto. Y hablo del caso de su distinguido abuelo, el hecho de que su abuelo ha sido sindicado por gran parte de la población como un nacionalista a carta cavar. Inclusive decían que papá Trujillo estaba del otro lado de la frontera, ¿verdad?, para meter miedo a ese grupo de personas. Sin embargo, hemos visto que usted prácticamente ha seguido esa línea. Ha dicho de manera enfática y reiterada que ese grupo de personas en un gobierno suyo estarían saliendo en forma masiva. Sin embargo, nosotros que somos estudiosos de la historia dominicana, sabemos perfectamente que ese mismo nacionalista al que se le adjudica eso a su abuelo, en 1936, en el famoso protocolo de revisión fronteriza, fue el mismo que le cedió el 3% al pueblo haitiano de este territorio continental nuestro. Hablo en el famoso tratado de revisión fronteriza junto con Estenio Pince, ¿verdad? No corre la República Dominicana en este momento que lo suyo sea
parte de ese mismo proceso de su abuelo? Bueno, yo creo que, vuelvo y repito, yo no soy mi abuelo, yo no vengo a repetir los errores del pasado, y yo creo que ante el tema del territorio de la hincha que se le dio, que ya estaba totalmente invadido por los haitianos, eso fue justamente un proceso de agotamiento de todas las vías diplomáticas, porque incluso se construyó la carretera, o se acordó construir una carretera internacional que le decían justamente para marcar las delimitaciones fronterizas. O sea, se agotaron todos los temas y no podemos volver a repetir el lamentable hecho del 37, no lo podemos hacer porque estamos viviendo en otro momento y hay que respetar los derechos humanos de cada cual. Pero asimismo yo exijo el derecho al respeto a los derechos humanos del dominicano aquí en República Dominicana. Nosotros no podemos seguir con una invasión masiva que está acabando con el país, y eso es lo que a mí me preocupa. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para solucionar ese problema y consolidar nuestra soberanía, que es sumamente importante, y no solo en materia de la invasión pacífica, sino en el tema del endeudamiento también, que compromete altamente nuestra soberanía. Voy a aprovechar dos en una, porque la ronda y tenemos que darle participación a la gente que nos está sintonizando. Perfecto. Desde el planeta completo. Vamos a leer ahora los mensajes porque se están quemando las redes, pero yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Uno sabe que en la real política, una cosa es las aspiraciones, la campaña, muchas cosas uno plantea o piensa que puede hacer, y otra cosa ya es cuando logra ese objetivo, y eso lo vemos a cada momento. Manuel López Obrador acaba de ganar en México, tenía un discurso y automáticamente se posesiona como presidente y va a dar su primer discurso, ya varía, comienza a cambiar, porque una cosa es lo que uno piensa y otra la que se pueden materializar, romper con un sistema, romper con una influencia geopolítica en el planeta que decide lo que ocurre y lo que no ocurre en cada litoral, no es tan simple como materializarlo. Ahora, eso por un lado, me gustaría saber cómo va a lidiar con todas esas cosas en caso de que llegara a ser presidente de la República, para materializar todo eso que nos está planteando hoy. Y la segunda es un tema neurálgico que me gustaría conocer su posición. Una sociedad eminentemente católica con el tema de las 3 causales del aborto. Yo soy una persona que lo he dicho abiertamente, formado en un hogar católico, pero creo que ese código hay que modificarlo. Me gustaría conocer su posición con relación a ese tema. Bueno, vamos a empezar con el tema más difícil, que el tema del aborto. Yo también tengo mi formación católica desde joven y mantengo ese principio. Yo estoy totalmente en contra del aborto. Esa es mi postura, totalmente en contra del aborto. Yo creo que Dios no se equivoca, y cuando se materializa se juntan todos los elementos para crear esa vida, es porque Dios está detrás de todo eso. Pero ni siquiera con las 3 causales, si es por una violación, si es por... Vuelvo que digo, Dios no se equivoca. Esas criaturitas se forman en el vientre de una mujer, no es por equivocación, no es por error, se forman porque se forman, y yo creo que en cada uno de esos fetos, en cada uno está una criaturita detrás de eso formado por Dios. Esa es mi postura. Yo soy respetuoso de las posturas de cada cual, pero esa es mi postura. Yo estoy totalmente en contra del aborto, siempre he sido firme en cuanto a eso. Ahora, en cuanto al tema del cumplimiento, yo soy un político un político atípico, porque yo no hago promesas. Incluso, donde quiera que llego, lo primero, la costumbre aquí es decir, óigame usted, yo quiero que usted se comprometa a construirme un hospital, una carretera. Yo le digo, mire, yo no vengo a hacer promesas, porque uno nunca sabe con lo que uno se va a encontrar al momento de entrar al Palacio Nacional. Ahora sí le puedo adelantar algo. Ya dije que una cuarta parte se va en endeudamiento, en servicio a la deuda pública, una cuarta parte en corrupción. Ya estamos hablando en la mitad del presupuesto. Por encima de eso hay que hablar que somos un país eminentemente agrícola. Y en ese país eminentemente agrícola estamos desperdiciando el 86% de las tierras. Es decir, que el sector agrícola está padeciendo por una mano amiga, por un espaldarazo. Estamos desperdiciando esos recursos. Y si nosotros miramos hacia el futuro, la carencia principal que nosotros vamos a tener en el país es la comida. Sin embargo, aquí, por la mafia del gobierno, que incluso está matando poco a poco el sector de la cebolla, del ajo, por ministros que tienen el monopolio sobre la importación de ese producto,
han acabado con la agricultura. Han acabado con el campesino, con el productor. Hoy hay productores y campesinos y agricultores que dicen, no, yo no quiero que mi hijo se meta en eso. Estuve en Constanza este fin de semana y así nos estaban expresando. La agricultura, estamos hablando de la despensa de la República Dominicana en Constanza, y la gente está diciendo que ya eso no funciona aquí. Tenemos que retomar el tema de la agricultura de una forma preponderante. Alguien me dijo, un experto en esto, que hace falta una inversión de 5.000 millones de dólares en un año para empezar a impulsar ese campo, lo cual va a incidir en el crecimiento del Producto Interno Bruto del país. O sea, lo que le quiero dejar claro es que aquí hay recursos para resolver todos los problemas. Lo que hay que parar el robo, hay que parar, como le digo yo, lo que estamos haciendo es desdichando el regalo más grande que nos ha dado Papá Dios, que es tener uno de los campos más fértiles del vamos mundo. Vamos con la gente, porque la gente quiere hablar y no podemos nosotros solo cogernos la entrevista para nosotros. Mira, aquí hay un mensaje de Elizabeth Torres. Oye lo que dice: yo vivo en la frontera de Alemania con Austria, y Austria, donde la frontera con Hungría se le cerró a los inmigrantes sirios, y no le importó a Austria que Alemania le dijera que se hiciera cargo. Los austriacos dijeron que si Alemania quiere, que los vaya a buscar a Siria, pero que por Austria no entran, y punto. Cada quien manda en su casa y cierra esa frontera desde que te sientes en esa silla, porque te vamos a dar la oportunidad con Dios delante. Qué linda, gracias por eso. Elizabeth Torres. Gracias, Elizabeth, de verdad. También estamos de acuerdo. Estas redes están con Ramfi. Yo no sé si es que él tiene un equipo de tuiteros. Oye, el equipo está interno. Óigame, yo soy de la poca gente que hace el manejo de las redes de forma absolutamente orgánica, porque le digo una cosa: el manejar esos temas, al menos que usted tenga los recursos del PLD, de nada le funciona. Yo quiero saber realmente la realidad. Mira, dice aquí Gregoria Tejeda, Luis Tejeda, que viva mi presidente Ramfi 2020. Dice Freddy de la Cruz: Ramfi de la luz después del túnel, la esperanza de República Dominicana. Bueno, está aquí en la pantalla. Dice Paulina Goris, desde Patterson, New Jersey, activo con Ramfi. Un fuerte abrazo, Paulina, gracias. El hombre en la diáspora está rompiendo. Sí, no, la diáspora es de Ramfi. Margarita Cross, activa con Ramfi. Excelente, Margarita. Gracias, Margarita. Sunilda Pérez, Ramfi Trujillo 2020. Gracias, Sunilda. Un fuerte abrazo. Vamos a Qué ver, lindo. hay muchísimos mensajes ahí, desde todos los litorales. Mensajes. Hay más de 3. Dice Giovanni Ramírez Paulino: Ramfi Trujillo es la esperanza de Qué República lindo. Dominicana, honestidad y transparencia para bienestar general para todos y resolver los problemas nacionales. Bueno, el hombre, parece que el discurso está llegando. Vamos a ver. ¿Quién más Un escribe? abrazo, Giovanni, gracias por eso. ¿Quién más escribe? Rodolfo Silva Contreras: le llegó la hora a todos los delincuentes. El pueblo y la diáspora están con Ramfi 2020. Es un grito de consigna. Gracias, Rodolfo. Me dice Isabel de los Santos: Ramfi, la única y verdadera oposición. Yebel, gracias, Yebel. Isabel de Qué los linda. Santos. Bueno, hay un montón de mensajes, pero mira. Me acaba de llegar un mensaje, compañero. Ajá, ¿y de qué? Hay un temblor por la México, por el Palacio Nacional. Este es bueno. Hay dos temas que forman parte también de las preocupaciones de la sociedad dominicana. Quiero hacerte dos preguntas, aprovecharnos. El tema de la inseguridad y de la falta de oportunidades de nuestros jóvenes. Vemos cómo se han incrementado los asaltos, los atracos en el país. Inclusive, en los últimos 10, 15 días se han atracado más de 4 entidades bancarias. ¿Qué tú planteas frente al incremento de la inseguridad en la República Dominicana y también al tema del incremento de la violencia? Y también el tema de la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Hay más de un 30% de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y también que hablamos de un mercado laboral con ciertas distorsiones en la que el salario promedio de nuestra clase trabajadora ronda los 18,000 pesos, aparte de que el mercado laboral en un 70% es informal. Bueno, lo primero es que ante el tema de la inseguridad, lo del asalto del banco fue terrible. Hace algunos días tenemos 6 policías lesionados en ese episodio. Pero aquí tenemos un precedente muy peligroso, Leonardo, y es que en la policía estamos viendo que muchos están incurriendo en actos delictivos, pero hay que estudiar el porqué.
Yo le digo claramente, cuando uno somete a un policía, a un militar, a un salario, como bien lo señaló un policía hace un tiempo, un salario cebolla, no podemos esperar nada más que eso. ¿Por qué? Señores, porque la canasta básica en la República Dominicana es de 29.000 pesos. Entonces, ¿cómo uno le puede decir a un militar, mira, te vamos a dar 9.000 pesos para que tú resuelvas? Entonces, canasta básica, transporte, educación, ropa, toda esa serie de cosas que son elementos básicos en una familia. Pero le estamos dando 9.000 pesos, le estás diciendo claramente, para tú poder vivir bien, tienes que delinquir, si no, tú no puedes sobrevivir en un país donde tiene una canasta básica de 29.000 pesos, que representa un costo promedio para una familia básica en el país. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, lamentablemente, porque ya esa política ha permeado en todos los estamentos de la Fuerza Castrense y Policíaca, entonces hay que extirpar esa cizaña, esa mala hierba que se ha creado, que se ha fomentado dentro de todas esas fuerzas. Luego de eso, hay que buscar jóvenes capacitados que llegan a esa fuerza con ese espíritu de altruismo, de servirle a la patria, de servirle a la ciudadanía. Hay que darle salarios dignos, yo he dicho y mantengo que a un policía, a un guardia se le debe de asignar un salario mínimo de unos 50.000 pesos para empezar a trabajar, para poder desarrollarse como corresponde dentro de la economía. Y hay que ver lo que se están ganando todos los dirigentes. Aquí hay un presidente o director del Banco Central que se ha pensionado creo que 3 veces, 4 veces y recibe un salario vergonzoso, cuando el país está cayendo a pedazos, porque cuando menos si cumpliera su función y el país estuviera bien, bueno, digo, buscamos lo mejor de lo mejor, pero aquí tenemos incluso dentistas que lo nombran en aeronáutica civil, tenemos uno que fue procurador, después ministro de Educación, porque es un jueguito de ajedrez que busca la politiquería barata, que se tiene que cortar de golpe por razón. Entonces hay que hacer un ajuste salarial a todo el mundo y que los guardias y los policías gocen de un salario. Hay que capacitarlo. Hay que darles uniformes, porque hoy por hoy hasta ellos mismos se tienen que comprar los uniformes. Y entonces, creando esa estructura básica donde puedan comprar sus propias casas, donde sus familias puedan vivir bien, que tengan un seguro que les resuelva los problemas, no como el SENASA, que lo que le da son 3.000 pesos a los ciudadanos dominicanos. Entonces ya nosotros vamos a ver que va a empezar a cambiar ese sistema. Y asimismo, transparentar el manejo del sistema jurídico de la República Dominicana, del sistema judicial, para que pueda responder a la ciudadanía. No podemos permitir que los jueces sigan engavetando casos, que entre un criminal y por pagar unos cheles le dan la vuelta. El otro día dijeron incluso que le iban a dar, que le iba a dar un no lugar al caso de Emily Peguero, al que sometieron por asesinar. O sea, señores, tenemos que respetarnos. En una sociedad donde tenemos grandes ejemplos de delincuentes en el gobierno, no podemos aspirar a una sociedad limpia. El ejemplo se pone de arriba abajo, y si hay que limpiar, se puede limpiar el tema de la delincuencia en el país con una voluntad política. Eso es lo más importante. En cuanto al tema de la juventud hoy por hoy, y hay que hablar claro, que el 64% de la República Dominicana está compuesto de jóvenes de 18 a 34 años. Pero lo que le hemos puesto de ejemplo es que para llegar a tener dinero hay que ser o delincuente, narcotraficante o pelotero. Es el ejemplo que tienen, porque hemos creado una sociedad donde no se valora la educación, donde no se valora la intelectualidad, donde no se han creado condiciones para que un joven se pueda desarrollar. Nosotros tenemos que bajar el alto nivel de desempleo, que es imprescindible, y poner todos esos jóvenes a trabajar en un proyecto donde nosotros vamos a impulsar la agricultura en el país, donde tenemos pleno convencimiento de que vamos a lograr crecer el Producto Interno Bruto. Hay que poner a la República Dominicana a producir de nuevo para que los jóvenes tengan la oportunidad de poder trabajar. Ya mencioné un programa para darle la experiencia que sea necesaria para que ellos puedan llegar al campo laboral aportando a su país ya de entrada. Pero crear las condiciones para que los jóvenes puedan trabajar libremente, para que puedan tener oportunidades. Y hay que emular, por ejemplo, programas en los Estados Unidos, donde tienen programas de primer comprador de casa, primer comprador de carro, primer comprador de cualquier cosa, donde le dan ciertas facilidades, bajando y poniendo una tasa de interés especial con ciertas comodidades para que puedan sentirse productivos, y incentivarlos para que participen de
manera activa en la sociedad. Yo creo que lo más importante es demostrarle que este país es de todo y que en una real y verdadera democracia todos van a tener participación. Licenciado Ramfis, ¿usted está consciente que después que cae el muro de Berlín y llega con nosotros la famosa era de la revolución de la información, hoy hay un cambio de paradigma total en el liderazgo político del mundo, y es el hecho de que ya el liderazgo tradicional, que antes tenía un discurso de Cicerón o de Pericles, no tiene la policía de la información, sino que hasta un simple limpiabotas, hoy con un celular inteligente, tiene la misma capacidad que tiene un Ramfis Trujillo. En ese sentido, quiero decirle, lo que quiero decir en esencia es que el pueblo no es tonto ya hoy, ¿verdad que sí? Entonces, usted ha dicho aquí 2 ocasiones en la mañana de hoy: yo no soy Trujillo, yo soy Ramfis Trujillo, queriendo significar que hay una separación, y yo comparto eso. No soy de lo que le adjudica a usted por un elemento biológico que usted tenga o vaya a tener la misma característica de su abuelo, jamás, porque eso implicaría que yo lo estaría a usted odiando desde esta misma silla, y no quiero compartir ese sentimiento. Sin embargo, yo que soy especialista en marketing político, veo que usted, mercadológicamente y muy inteligente, por cierto, no utiliza a Rafael Domínguez, que ese es su nombre, ¿verdad? Sin embargo, usted utiliza a Ramfis Trujillo para hacer causa común con un gran sector que hay en el país, que es trujillista, y le respetamos esa idea, y de entrada tener un sector en la mano muy importante. Soy políticamente inteligente. Eso es lo primero que quiero señalar. Y segundo, usted dijo que usted se formó, se educó en la democracia más pura e importante del mundo, que es Estados Unidos, en el mismo momento en el que nosotros salíamos, ¿verdad?, de la reminiscencia de todos los males que dejó su abuelo. Usted quiere, cuando dice no soy Trujillo, quizás coincide conmigo en el entendido de que considero que su abuelo, junto con Balaguer, ha sido lo peor que le ha pasado a la República Dominicana. Quizás se separa por eso. Entonces, en ese mismo momento en el que usted señala que estaba siendo formado y educado en la democracia más próspera del mundo, en ese mismo momento esa democracia, a través de la Escuela de las Américas, estaba imponiendo dictaduras en América Latina, ¿verdad que sí? Entonces, ¿no considera usted que sería una debilidad, o que el pueblo asumiría como una desvinculación suya, que en el mismo momento en el que el pueblo está luchando con sangre por construir esta democracia a retazo que tenemos hoy, usted se estaba formando, como usted dice con orgullo, en una sociedad que fue inclusive la que impuso a su abuelo en este país? Esa es una. Y segundo, lo he visto, lo he escuchado hablando del desarrollo del campo, hablando del desarrollo de la universalización, inclusive de las exportaciones, para que salgan de mano, lo que usted llama de manos de ministros. ¿Qué hacer hoy, Ramfis, con la conversión del modelo económico nuestro? Yo considero que la República Dominicana está en quinto de primaria en términos de modelo económico. Nosotros tenemos lo que yo llamo la economía del azar, porque nosotros dependemos gran parte de las remesas y del turismo. Esos son 2 elementos que dependen de que a otro ciudadano le vaya bien en aguas internacionales para nosotros poder comer. Y un país no puede sustentarse en eso. Ni tampoco hoy estamos en el siglo XXI en la época de las exportaciones de arroz y habichuela. Eso no es verdad, que eso puede seguir existiendo. ¿Qué hacer entonces con el modelo económico? ¿Cuál es su visión para convertir y transformarse? Esas 2 preguntas me gustaría. Son 3. Son 2. No, porque la primera hay que hablar de lo del tema del nombre. Siéntase con libertad. No, mire, Manuel, el nombre mío completo es Luis José Ramfis Rafael Francisco Miguel Domínguez Trujillo. Ese es el nombre mío. ¿Cuál fue el acuerdo que hicieron mis padres? Hay que echarle la culpa a mi mamá, pero el tío Ramfis había muerto 5 meses antes de yo haber nacido, entonces yo soy el primer hijo de mi papá. Entonces, el acuerdo que ellos hacen en ese momento es, bueno, el nombre mío, el de mi papá, que es Luis José, va primero en el acta de nacimiento, y mi mamá dice siempre y cuando lo podamos llamar en honor a mi tío, a su hermano querido, Ramfis. Entonces, yo no me llevo ni de Luis, ni José, ni de Rafael, ni de Francisco, ni de Miguel. A mí me llaman Ramfis, incluso mi familia me llama Ramfito. Ese es el nombre, el apodo mío, Ramfito. Entonces, yo no conozco otro nombre. Cuanto a los apellidos, yo uso claramente el Domínguez Trujillo en todo, en todo. Ahora, los que han querido justamente tratar de desacreditarme diciendo, son los que me han quitado el Domínguez,
Porque yo no puedo, óigame, desdichar a mi pobre padre. Yo soy orgullosamente Domínguez. Yo soy Ramfis Domínguez Trujillo y mercadológicamente es el nombre que yo uso en mi tarjeta, en todo. Pero la gente borran el Domínguez. Yo cada vez que me dicen Ramfis Trujillo digo yo, pero mi pobre padre, señores, vamos a hacer algo por él, por Dios. Pero eso es lo primero. Lo segundo, quería hacer esa aclaratoria. Ahora, en temas de los norteamericanos, y sin lugar a duda que los norteamericanos se han equivocado en grandes cosas, impusieron dictadura, después empezaron a apoyar a Fidel Castro y empezó la ola de comunismo que ellos, apoyados por ellos mismos, se han convertido en propulsores de grandes movimientos a través del mundo donde se han equivocado, sin lugar a duda. Ahora, bien, nosotros los países somos los que le damos la cabida a esa intromisión norteamericana porque le pedimos cacao y le pedimos dinero y a ellos es que nosotros vamos cada vez que nosotros tenemos un problema. Y bien está claro que cuando a los Estados Unidos le da un poco de gripe, aquí empezamos a toser. Entonces no podemos desligar una cosa de la otra, que se han equivocado sin lugar a duda. Ahora no podemos negar que dentro de los Estados Unidos estamos hablando de 200 años, hoy es justamente 4 de julio, celebrando la independencia del 1776, la independencia del país, y tiene más de 200 años desarrollando esa democracia, que es la de mejor democracia. No es porque sea el país más fructífero del mundo, porque hoy por hoy cuenta con una deuda que la tiene todo China. Pero sin lugar a duda que en los Estados Unidos respetamos la prensa libre, respetamos los derechos de libre expresión, se respetan los derechos humanos a ultranza, se respetan los procesos electorales, o sea, la incidencia del fraude, toda esa serie de cosas. La Constitución es una Constitución blindada. Incluso esta mañana hablaba con un amigo que me decía, oye, lo bueno de los Estados Unidos es que, o uno de los aspectos positivos es que la Constitución no se puede modificar para beneficiar al presidente de turno. O sea, es decir, que cualquier modificación, eso hace que cualquier modificación que se le haga a la Constitución se haga en aras de mejorar el funcionamiento del país, no para beneficiarse uno mismo como somos aquí. Entonces, sin lugar a dudas, que el modelo de democracia mejor que nosotros tenemos en el mundo entero es en los Estados Unidos, y de ahí es que yo salgo. Esa es mi mentalidad, que aquí se debe de respetar la Constitución, que los procesos se deben respetar sin ningún tipo de intromisión partidista, ideológico y demás, que nosotros tenemos que darle un espacio a la ciudadanía para que tenga un control. O sea que yo tengo eso como modelo. Ahora, no es solo de los Estados Unidos, nosotros hablamos de programas de Noruega, como le dije, para el sistema educativo, podemos hablar del sistema anticorrupción que tienen en Dinamarca, que lograron erradicar la corrupción. O sea, nosotros estamos estudiando todos los gobiernos del mundo, porque pese a que yo entiendo que el modelo de democracia de los Estados Unidos es sumamente atinado, Manuel, yo entiendo que uno tiene que buscar lo mejor de todos los programas para traerlo a Ramfis. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta conversación. Me quedó un punto más, pero... pero yo no voy a despedir porque Ramfis va a decir, oye, estos muchachos me dejaron la dura para lo último. Ya iba bien, pero me guardaron. Yo le tengo una para despedir, pero esa es la última. Responde la del modelo económico. En cuanto al tema del modelo económico, es triste ver que hoy por hoy las exportaciones del país son de 4.600 millones de dólares y las divisas que se mandan aquí igual a 5.800 millones de dólares. Es una vergüenza. Eso hay que desmontarlo. Nosotros no somos un país que tiene que vivir de la dádiva. Nosotros tenemos que impulsar una reforma agraria porque, vuelvo y repito, somos un país eminentemente agrícola y no podemos contar tampoco, Manuel, con el sector del turismo, que en un momento llegó a representar 19% del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque tenemos países como Cuba, donde se está viendo una apertura y donde sí, pese a un gobierno dictatorial, comunista, de los Castro, allá hay seguridad. Entonces, cuando uno llega aquí y se encuentra que la Politorno no está cumpliendo su función, la gente está saliendo ahuyentada de aquí. Los sistemas que están funcionando aquí hoteleros son el all inclusive, donde la gente no salen del hotel y por ende no le están dejando nada aquí al país. Esos recursos se reúnen ahí en el hotel y se los mandan para España, para diferentes partes donde vienen esas grandes cadenas hoteleras. Entonces, ese modelo lo tenemos que cambiar de una vez y por todas. No podemos creer que podemos competir
competir con China y con la India, porque no somos un país de servicios, somos un país agrícola. Y pues tenemos que poner al dominicano a comer bien también, porque no es justo que un dominicano tenga que pagar precio de importación de un producto que cosechamos en casa. O sea, hay que proteger la producción nacional. Y si dejamos todo en igualdad de condiciones y nos enfocamos únicamente en crecer y darle un apoyo preponderante al sector agrícola, el modelo va a cambiar y vamos a producir la transformación necesaria aquí en la República Dominicana. Una última para despedir esta interesantísima conversación. Las redes se están quemando. Ahí están los ranfitas defendiendo su gente y los detractores dándole funda. Se están quemando las redes. Pero mira. Una última, Ramfis. En un momento se habló de un caso en el BNB, que una compañía con la que usted estaba vinculada en el gobierno de Leonel Fernández, se le pagó por unas obras que se iban a hacer y nunca se materializaron y que el dinero se cobró. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué hay de cierto y qué vinculación? ¿Por qué figura su nombre en esa supuesta transacción donde hubo un dolo? Lo primero es que mi nombre no figura en ninguna parte de la transacción. Nosotros fuimos intermediarios, un agente de venta que representaba tanto al gobierno dominicano como al grupo de Australia. Ahora, ¿qué pasó? Ahí se robaron unos cuartos, pero quien se los robó fue el Banco de Australia y los 3 agentes confabulados con el que vino aquí a trabajar. Yo no tuve absolutamente nada que ver y he llamado al procurador a decirle, mire, ustedes tienen pruebas, sométame, aquí estoy, sométame a la justicia. Yo fui varias veces al BNB, me reuní con los directores después del caso y le puse en sus manos toda la información e incité a toda esa gente que fueran allá a Australia a imponer un caso allá en Australia. Incluso el BNB me instruyó a mí para que sirviera de intermediario después con el Banco de Australia, y yo soy quien le escribo la carta al Banco de Australia reclamándole por los cuartos que se habían robado, y no hicieron nada, porque aquí lamentablemente tenemos una política de que cuando un director de una institución sale, no le importa todos los daños que le hayan ocasionado al país con otros casos, al menos que haya algo para él. Bueno, o para ella. Y esa es la realidad. Yo ahí no tomé, al contrario, porque yo lo que servía es como lo que hago yo, como un agente de bienes raíces, y a mí me tocaba una comisión de todas las casas luego de construidas, que es lo que se hace comúnmente en bienes raíces. Entonces yo lo que hice hasta ese momento, cuando se robaron esos cuartos, fue invertir aquí, perdí casi $1 millón de trabajo que me gané yo con las empresas que yo tengo allá en Estados Unidos. Bueno, agradecer a Ramfis Trujillo por habernos dado esta comparecencia interesante. Muchos temas se han abordado de manera abierta, transparente, y la verdad que yo tengo que ser honesto, yo no había podido conversar con Ramfis, oía muchas cosas, pero me llevo otra impresión después de conversar con él. Gracias, Elvin, gracias. Así que gracias por haber estado con nosotros, y gracias a ustedes por el favor de su sintonía, por haber estado con nosotros, por escribirnos. Si Dios lo permite, mañana estaremos aquí nuevamente a las 8 de la mañana en otra entrega del Nuevo Diario AM. Bendiciones para todos.